muy buenas tardes, tengan todas. Como la mayoría sabe, mi nombre es Magdalena y soy venezolana viviendo en Venezuela. Les voy a estar compartiendo la cápsula de gramática y en la cual estaremos hablando de la conjunción. Así que sean todas bienvenidas a explorar y conocer un poco más respecto a este tema. Y quiero iniciar recordándoles y animándolas a prestar mucha atención y poner en práctica todas las actividades de gramática que se van dando, porque eso nos va a ayudar mucho a entender y conocer bien nuestro propio idioma como tal, su gramática, porque si no lo hacemos no podemos discernir con respecto a otro idioma, porque como bien sabemos, cada idioma tiene su gramática, su cultura y contexto. Y el poder entender bien la gramática de nuestro propio idioma o nuestra propia lengua o lengua de origen nos va a ayudar respecto a eso. Bien, ahora sí entremos como tal al tema en cuestión. La conjunción, una conjunción es una palabra o un grupo de palabras que se utiliza para conectar dos o más elementos de una oración. Las conjunciones son invariables, es decir, no cambian de forma y dependientes, es decir, que no pueden aparecer solas en una oración. Las conjunciones son fundamentales en los textos escritos y en el lenguaje hablado, porque unen las distintas partes del discurso. Sin embargo, solo aportan un significado gramatical con distintos matices que permiten establecer diferentes vínculos entre las palabras, las construcciones y las oraciones. Ahora bien, las conjunciones se dividen en dos grupos, las conjunciones coordinantes y las subordinantes. Las conjunciones coordinantes son aquellas conjunciones que unen palabras, frases u oraciones que tienen el mismo nivel jerárquico, o sea, que realizan la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical. Las conjunciones, perdón, las conjunciones subordinantes son aquellas conjunciones que unen elementos lingüísticos que están sujetos o dependen de otros, pero de distinta jerarquía o categoría gramatical. Y a su vez, estas conjunciones pueden ser de distintos tipos. Lo veremos a continuación. Las conjunciones coordinantes pueden ser adversativas. Son conjunciones coordinantes que denotan oposición o diferencia entre la frase anterior y la que sigue. Por ejemplo, pero, más, empero, si no, aunque, sin embargo, no obstante, antes bien, por lo demás. Y tenemos un ejemplo aquí abajo en Marcos 16:6. Permítanme, que no puedo ver. Ahora sí. En Marcos 16:16 que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También tenemos las copulativas. Las copulativas son conjunciones coordinantes que expresan relación de simple suma. Por ejemplo, y cuando las oraciones sumadas son afirmativas y ni cuando son negativas. Vemos un ejemplo cuando son negativas en Romanos 8, 38 y 39, que dice así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Este versículo es, bueno, como toda la palabra es realmente muy hermoso. Tenemos también las discontinuas. Las discontinuas son conjunciones coordinantes separadas dentro de un mismo grupo sintáctico, en el que vinculan elementos paralelos. Así, tanto como. Por ejemplo,
Vayamos a Samuel 15:22 que nos dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora vamos con las distributivas. Son conjunciones coordinantes que denotan la alternancia de opciones compatibles. Además, siempre se escriben en pares o más, y cada conjunción antecede a cada una de las oraciones que unen. Por ejemplo, ya, ya, bien, bien, unas, otras, uno, otro, tanto, como, sea, sea, siquiera, siquiera. Lo vemos en Proverbios 7:12 que dice, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Este ejemplo es bien interesante porque lo podemos ver claramente, está una cerca de la otra y lo entendemos. También tenemos las disyuntivas, que son conjunciones coordinantes que denotan separación, diferencia o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas. Por ejemplo, o y u. Lo vemos en Romanos 4:10, que dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. También tenemos las explicativas, que son conjunciones coordinantes donde el primer elemento de la coordinación es aclarado por el segundo. Por ejemplo, es decir, esto es, o sea, es mejor dicho, es más, y tenemos el ejemplo del Deuteronomio 18:1, que dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas al Señor y de la heredad de él comerán. Ahora veamos los diferentes tipos de conjunciones subordinantes. Y primero tenemos las causales, que indican la causa o el motivo de lo expresado, como por ejemplo, pues, porque, puesto que, ya que. Lo vemos en Isaías 41:10, que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí vemos que también se repite dos veces porque, solo que este me faltó subrayar. También tenemos las condicionales, que indican condición. Por ejemplo, si, con tal que, a menos que, dado que o siempre que. Y lo vemos en Jueces 4:8, que dice así. Barak respondió, si tú mueres conmigo, yo iré. Pero si no mueres conmigo, no iré. Ahora bien, también tenemos las concesivas, que señalan una dificultad que no impide que se produzca la acción. Por ejemplo, aunque, a pesar de que, si bien, por más que, por lo tanto, y lo vemos en Salmos 27:3 que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. También tenemos las consecutivas, que establece una consecuencia de lo expresado. Por ejemplo, así, luego, tan, tanto que, con que, de modo que. Y lo vemos en 2 Corintios 5:17 que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas
nuevas. Y tenemos también las finales, que señalan la finalidad o el objetivo de lo expresado. Por ejemplo, para, por qué, a qué, para qué, a fin de qué. Lo encontramos un ejemplo en 2 de Timoteo 3:17 que nos dice, a fin de que el hombre del Señor sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos también las temporales, que establece una circunstancia temporal. Por ejemplo, cuando, mientras, antes, apenas, en cuanto, antes de que. Y tenemos un ejemplo en Eclesiastés 12:1, que nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. También tenemos las comparativas, que expresan el resultado de una comparación, como por ejemplo, tan, como, más y menos o menos. Lo podemos ver en Salmos 73:22 que nos dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Bueno, chicas, en esta oportunidad y para motivarlas a aprender un poco más de gramática y escudriñar las escrituras, tenemos tarea, así como lo oyen. Así que se ponen juiciosas para la próxima cápsula de gramática porque deberán buscar en esta hermosa porción de las escrituras que les muestro aquí las diferentes conjunciones que ustedes puedan encontrar guiándose por lo aprendido el día de hoy. Esto además les servirá o no servirá para que aprendamos que podemos encontrar no solo una conjunción en un verso, en una porción bíblica, sino varias o hasta muchas conjunciones. Las más valientes que se atrevan pueden o podrán mostrar su tarea ante todas nosotras. Así que tomen nota de su tarea para que sepan cuál es la porción bíblica con la que vamos a estar trabajando. Ok, les voy a dar un minuto para que lo anotes. Es Romanos 6, 16 y 17. Que es, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Espero que hayan tomado nota todas. ¿Será que sí? Sí, ¿verdad? Sí, sí han tenido tiempo. Bueno, mis apreciadas, esta ha sido toda la enseñanza por el día de hoy. De mi parte, me despido, no sin antes agradecerles por su atención y pedirles a nuestro Padre que las bendiga y las guarde en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Feliz tarde a todas.